Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy traemos la cuarta generación del Mitsubishi Outlander, un SUV que es nada más y nada menos que el buque de insignia, al menos aquí en España, de la marca de los tres diamantes, que nos ofrece una alternativa cero emisiones con una opción de motorización híbrida enchufable, autonomías cercanas a los 80-85 kilómetros en modo 100% eléctrico y una potencia superior a los 300 caballos. Tracción 4x4, eso sí, electrónica, con mucho equipamiento, mucha calidad y un coche, un SUV que no tiene nada que envidiar a coches premium. Estamos hablando ya de precios desde los 48.000 hasta los 56-57.000 euros para esta versión Kaiteki, la más equipada. Así que dentro intro y empezamos. Bueno, aquí tenemos a este Mitsubishi Outlander, un diseño muy impactante, demasiada contundencia en este frontal sobre todo, que no renuncian por supuesto a su filosofía Dynamic Shield, con estas formas en los laterales, pero bueno, unas líneas que incluso nos puede dar una cierta orientación hacia el mercado más americano, ¿no? Norteamericano, porque son líneas que mantiene Mitsubishi en el modelo, como estas características Dynamic Shield, pero que vemos mucho músculo y mucha contundencia en chapa. Toda esta zona para darle este aspecto todoterreno, estas líneas también en cromo, donde incorpora aquí justo debajo lo que es el antiniebla, la óptica principal en esta zona con cambio automático de luces en LED y toda esta parte de firma lumínica. Aquí la zona central con el logo de los tres diamantes y el radar junto con la cámara frontal. Allí arriba también tenemos sensores para todo lo que es el sistema de ayudas a la conducción. Vemos un capó aquí con una arista en esta parte y aquí, bueno, hace un juego hacia el lateral. Un lateral donde ya vemos una aleta con esta línea de paso de rueda marcado para darle más superficie, más impacto. Una pequeña protección en el paso de rueda en negro, no lleva taloneras en negro, solamente en ese paso de rueda, y estas llantas específicas del acabado Kaiteki que monta con una goma de perfil bajo. En este caso son unas gomas 20 pulgadas y el tamaño de la goma 255-45 de perfil. Aquí vemos la firma Plug-in Hybrid EV, intermitentes aquí en las carcasas, cámaras 360 y este efecto de techo flotante por el negro brillo que lleva desde el pilar a toda esta zona y aquí justo rematando en el pilar C. Una línea de cromo que va en la zona cristalada y cristales oscurecidos o tintados, como lo queráis ver, en este acabado. Unas líneas muy marcadas aquí, pero donde demuestra bastante empaque con mucha fuerza este coche. Y aquí en la parte trasera tenemos estos pilotos traseros junto con el logo de los tres diamantes en la zona central. Vemos allí las letras Outlander, aquí FEP, que es híbrido enchufable, y la limpia luneta en esta zona, un alerón con buena dimensión, en la tercera luz de freno y esta parte de pilotos con tecnología LED.
Allí, bueno, vemos este difusor en este acabado, también en plata, como está en la parte frontal, y el escape está justo aquí por debajo. ¿Vale? Tenemos antena tipo aleta de tiburón, barras en el techo y por supuesto tenemos allí el techo panorámico que es practicable. Manos libres desde la maneta delantera. ¿Qué opináis? ¿Os gusta este diseño? ¿Os gusta este color? ¿Os gusta el Outlander? ¿Qué opináis? Deriva también del chasis del grupo Renault, que en colaboración Mitsubishi, Nissan y Renault comparten esta plataforma, y tiene su primo mellizo, el nuevo Nissan X-Trail. ¿Qué opináis? ¿Os gusta? Vámonos para adentro. Vamos a la parte delantera. Tenemos un espacio increíble, buena entrada. Yo mido 1,77. El estar elevado por ser un sub no me molesta para nada. Cerramos, buen ajuste. Aquí encontramos ya un entorno de muy buena terminación y un diseño que incluso me da un poco un aire americano, ¿no? Líneas muy rectas, muy sobrias, a pesar de que mantenemos ciertos elementos similares o prácticamente iguales al del Nissan X-Trail que comparten, pero aquí Mitsubishi ha dado pequeños toques para darle quizás un toque más americano, ¿no? Menos nipón. Y en este caso, bueno, encontramos todo bien dispuesto, buena ubicación, buenos materiales. Aquí tenemos portagafas, todo el sistema de iluminación, abrir y cerrar todo lo que es el techo, que es solar y practicable, y tenemos aquí unos parasoles de buena dimensión, bastante grandes, aquí con luz LED. También tenemos luz cálida aquí y luz fría para esta zona de los tapasoles. Además tenemos aquí por la firma de audio Yamaha, tiene un buen equipo de audio, suena muy bien, tenemos altavoces, subwoofer y tiene buena calidad. También tenemos unos asientos que recogen bien, tienen un tapizado nada que envidiar a acabados premium, con pespuntes también blancos, le da una muy buena terminación, calefacción y ventilación en los asientos delanteros, y en los traseros llevamos calefacción también. Por supuesto, aquí en esta zona vamos todo el control de clima, un control de clima independiente con botones físicos, tres zonas, porque la parte trasera también podemos regularla. Aquí tenemos el botón de encendido, pisamos freno, como veis tenemos pedales en aluminio, pisamos freno, se nos enciende, nos da la bienvenida a las pantallas, ahí vemos Mitsubishi, y aquí también vemos un poco el cuadro de instrumentos. Vamos a esta pantalla que era la que estamos revisando. Aquí veis un poco lo que nos ofrece este sistema: calefacción en el volante, calefacción en los asientos con 3 intensidades o ventilación, igual que aquí en el acompañante, ¿vale? Todo esto para desempañar. Tenemos también para desempañar el cristal delantero, así como en el trasero. La verdad es que está bastante bien que vaya en esta zona. Aquí en la pantalla multimedia pues tenemos todas las alternativas que podremos usar de Mitsubishi, posición de GPS. Vamos a casa aquí con este pequeño fondo de escritorio con varias opciones. Todo esto va un poco muy similar a lo que ofrece Nissan en su sistema, pero aquí Mitsubishi ha dado su pequeño toque general, ¿no? Aquí vemos todo el sistema de navegación, teléfono, multimedia. La verdad es que está bastante bien completito. Aquí tenemos toda esta parte de reglaje, aquí el dial y la cámara que nos ofrece este coche. Aquí podremos ir cambiando las vistas, pisando en cámara, y ya estaría, ¿vale? Aquí podemos cambiar iluminación, y aquí si dejamos pulsado se nos apaga el sistema, ¿vale? Por supuesto, aquí vemos este retrovisor que es digital con cámara. Tenemos el retrovisor de toda la vida, pero si pisamos tenemos la cámara también a disposición. Nos acostumbramos y la verdad es que es una pasada. En cuanto al cuadro de instrumentos, tenemos velocímetro, potenciómetro, toda esta parte con reglaje para ir configurando a nuestro gusto, temperatura de batería, el flujo, y podremos ir cambiando con ayudas a la conducción, configuraciones, audio, multimedia, bueno, toda la configuración allí. Aquí vemos la autonomía,
kilómetros totales, kilómetros, odómetro total, y bueno, aquí vamos viendo también las alternativas que podemos ver, como el modo normal. Aquí tenemos este pequeño dial donde vamos eligiendo el modo eco, se nos activa modo eco, modo power con toda la potencia disponible, eco, normal, tarmac, que es para asfalto, gravilla, nieve o barro, ¿vale? Y por supuesto tenemos otra alternativa que pisamos aquí en EV y nos vamos regulando el sistema eléctrico. Si cargamos, vamos en modo normal, modo eléctrico puro, y salvamos la batería, ¿vale? Y aquí en este botón, si pisamos, tenemos la parte de regenerativo. En cuanto pisamos el freno, ya tenemos la parte regenerativa. Aquí dos puertos USB-C con carga inductiva, aquí mechero, y todo esto, bueno, esta palanca bastante grande, dos portabebidas y una consola en esta zona. Aquí tenemos, bueno, todo lo que es para documentación y bolsillos en las puertas en esa zona. Aquí vemos un poco la zona del pilar A con el Yamaha. Tenemos memorias para el asiento eléctrico y todo aquí con elevalunas automáticos en los cuatro, regulación, y podéis ver un poco el material. La verdad es que no tiene nada que envidiar a otros coches. Aquí tenemos, bueno, este pequeño cierre que es muy típico en los coches americanos y que, bueno, aquí en Europa lo dejamos de ver hace mucho tiempo. Todo con materiales, aquí todo bien resuelto, mullido. La verdad es que está muy bien. Y tenemos Hub Display también integrado. Aquí veis un poco también del salpicadero, y el volante, un volante que aquí tenemos un monitor para la conducción, todos los botones de conducción y ayudas a la conducción, y toda esta zona también para multimedia y navegación y las pantallas. Aquí levas en el volante, limpias automáticos y las luces también automáticas. En esta zona tenemos más botones para temas de regulación y apertura de tapas de combustible y de la recarga. Tenemos aquí esta parte de la zona trasera con una apertura bastante justita para esta batalla y este tamaño de coche. Me parece bastante justito, pero porque esta zona del paso de rueda está bastante metido aquí en esta parte, así que tenemos que tener cuidado porque en cierto modo nos va a molestar un poquitín al caer aquí en el asiento, ya que invade un poco esta zona, ¿vale? Cerramos. Y aquí, bueno, tenemos esta cortinilla que podremos también disponer de ella para tener más privacidad. Toda esta zona también con el mismo material, símil carbono, huecos o bandejas, aquí bolsillos, mejor dicho, para guardar algún móvil, lo que queramos. Bandeja aquí también, podemos extender un poco las piernas y mucho espacio para las rodillas. En cuanto a la altura, tengo, bueno, un palmo de mano, y eso que el techo aquí baja un poco, pero porque tenemos este techo y siempre baja un poco. Aquí lo veis, si voy aquí ya prácticamente tengo un dedo de separación, pero Mitsubishi ha hecho aquí un pequeño rebaje para que no nos moleste en esta zona. Esta banqueta particularmente no se desplaza. En el Nissan X-Trail, como es un 7 plazas, sí nos permite desplazar y ganar y jugar un poco con esta banqueta. Aquí Mitsubishi no ha podido tener esta opción 7 plazas, algo que Outlander también lo tenía en otra generación, y aquí no lo tiene. Así que tenemos esta banqueta para 3 ocupantes. Tenemos aquí esta parte para objetos más largos, esquís o lo que queramos desde el maletero, o nos vale de reposabrazos. Aquí 2 portabebidas y poco más, ¿vale? Vamos a ver la plaza central. Aquí, bueno, ya voy un poco ya rozando con el palmo de mano porque voy un poco más alto. Aquí las piernas ya no van en posición más cómoda, pero podemos ir 3 adultos con relativa comodidad. La anchura no es tampoco para tirar cohetes, pero podemos ir en un viaje puntual 3 adultos, así que no está nada mal. Aquí en la zona central tenemos 2 salidas de aire, tenemos regulación para 3 intensidades de calefacción en los extremos y temperatura también regulable, y 2 puertos USB-C ahí un poco escondidos junto con un pequeño hueco en esa zona. La verdad es que está bastante bien, y para las familias no olvidéis, tenemos aquí los anclajes Isofix para anclar nuestra silla. La verdad es que está bastante resultón. Tenemos también opción de ir con la banqueta más reclinada o más baja para ir más confortable, ¿vale? Luces en esta zona, aquí agarraderas, toda esta zona en negro, tenemos color claro en la zona del techo. La verdad se respira mucha calidad.
Y en el maletero tenemos un portón eléctrico que abre con buena velocidad, tiene el típico pitido como también tiene el Nissan X-Trail o el Renault Space actuales, y tenemos una capacidad de unos 490 litros mínimo, con un pequeño huequecillo en la zona más pegada a la boca de entrada donde podremos dejar por ejemplo los cables o todo eso. Tenemos aquí un estuche pequeño para el cable más rápido, para tenerlo a mano, con una pequeña base en aluminio que va con velcro, y con esto lo tenemos un poco más a mano en esta zona. Aún así podemos quitarlo porque lleva velcro y dejarlo en la zona baja que os he comentado antes. Una buena disposición, tenemos una bandeja para tener más privacidad en este maletero, todo bien rematado, y bueno, tenemos luces en la parte superior del portón para iluminar la zona del maletero, y viene bastante bien. La capacidad máxima son unos 1422 litros abatiendo los asientos, incluso tenemos aquí los asideros para abatir estos asientos. Bueno, ya vamos al volante, vamos a poner el modo barro y además el control de descenso, que nos va a permitir tener un poco más controlado este coche, porque este coche pesa más de 2 toneladas y obviamente si sois foróforos del todoterreno sabéis que el peso sí que complica un poco algunos temas del todoterreno. Vamos a pasar por una pequeña cuesta para que veáis cómo funciona este control de tracción. Bajamos muy despacio, tenemos una altura libre al suelo de 199 milímetros, unos 20 centímetros. Aquí está actuando todo el sistema. La verdad es que frena bastante bien a este monstruo. Digo monstruo por el peso, porque el coche tampoco es exageradamente grande. Y ahora vamos a enfrentar la misma cuesta para que veáis un poco el comportamiento. Tenemos que subir con un poco de inercia, porque ya las ruedas, al ser más enfocadas al asfalto, le cuesta un poco más salir, ¿no? Si subimos desde la propia cuesta, hace que el coche patine y no llega a subirla perfectamente. Con ir con un poco de inercia ya tenemos el coche con mejor alternativa. Bueno, vamos a pasar ya a hablar un poco de la parte de motorización. Tenemos un motor 2.4, 4 cilindros en línea, gasolina, que nos ofrece por supuesto esa parte térmica de motor de toda la vida, ¿vale? Pero tenemos dos motores eléctricos, uno en cada eje, para ofrecernos esa tracción 4x4 y la potencia total de 306 caballos combinados, ¿vale? El motor gasolina son unos 136 caballos, más los 136 caballos del motor eléctrico del eje trasero y unos 115, 118 del eje delantero. Aquí os pondré los datos para que los tengáis muy bien, ¿vale? Pero para que sepáis que todo esto hace la combinación de 306 caballos. Una tracción total, estamos con el acabado Kaiteki, ya habéis visto que tenemos mucha parte de buena equipación. Eso sí, ahora solo se ofrece esta alternativa híbrida enchufable para el Outlander. La generación anterior sí que ofrecía una alternativa incluso sin hibridación, gasolina pura, y que bueno, 4x2 para personas que a lo mejor no requieren tener tanta parte tecnológica, incluso esa tracción 4x4 pues venía bien, ¿no? Era un pequeño hueco de clientes que podía captar Mitsubishi, ¿no? Pero en este caso Mitsubishi ya con el Outlander solo va a ofrecer esta alternativa, que parte, como os he dicho antes, de unos 48.000 euros hasta los 58.000 euros para esta versión Kaiteki. Hubo una versión First Edition de lanzamiento que se sigue ofreciendo en lista. Ya no sé yo si en configuración y en los concesionarios podéis obtenerla. Ahí a día de hoy no, dependiendo del tiempo que estéis viendo este vídeo, puede variar, ¿vale? Igual que los precios, pero bueno. Tenemos, por supuesto, las alternativas aquí de opción de carretera. Vamos a quitar el control de descenso. Ahora vamos en gravilla para favorecer un poco este tramo en el que vamos, que no es nada complicado. Sí que hay alguna zona que hemos ido por algún barro y se nota que las gomas no son
las mejores para este tipo de aventura, ¿no? Así que si estás buscando este coche para tener un coche mucho más contundente en cuanto a la parte de 4x4, de darle un poco más de uso, te recomiendo incluso ir a la versión que no sea Kaiteki para no tener estas llantas 20 y poder montar una goma quizás un poco más mixta que te pueda tener esa contundencia en el off-road, ¿no? Sin llegar a extremos, por supuesto, que no estamos hablando aquí de un todoterreno como suele tener la historia Mitsubishi en sus modelos de todoterreno, ¿no? El Pajero o Montero, dependiendo del país que me estés viendo, pues era mítico, ¿no? Ese coche. Y el Outlander en algún momento también tuvo bastante opción más todoterreno que ahora. No con esto quiero decir que sea un coche no recomendado, para nada. Tiene un comportamiento muy bueno en todo el entorno que hemos pisado fuera del asfalto, con barro, tiene muy buen comportamiento. Pero en este acabado Kaiteki la penalización más grande es las gomas y el perfil de llanta. Bueno, hay que destacar sobre todo la parte de insonorización, un coche muy bien insonorizado, una rodadura increíble, muy suave. La verdad es que me ha encantado, sobre todo porque al ir en modo eléctrico, porque el sistema híbrido cuando va seleccionado en modo normal, como vamos ahora, él prioriza el sistema híbrido, ¿no? Entonces va gastando de la parte eléctrica. Tenemos una autonomía cercana a los 80-85 kilómetros, que ahora os daré más detalles, pero podremos movernos como en este entorno más rural por calles en modo eléctrico o incluso por la ciudad donde hay restricciones y poder entrar, porque hemos ido a Madrid, hemos entrado sin ningún problema gracias a la etiqueta cero emisiones. Sí es verdad que su tamaño no es un coche urbanita, entonces obviamente tienes que considerarlo. Si tu uso va a ser muy de ciudad, a lo mejor este coche no es el más adecuado, pero si quieres tenerlo, pues puedes hacerlo sin ningún problema. Y bueno, ya estamos en el asfalto, vamos a pasar a modo Power para tener esos 306 caballos a nuestra disposición. Lastramos un poco del barro que quedan en las gomas, pero ya os digo que la potencia es increíble en el modo Power, como nos ofrece esa contundencia, ¿no?, de los 306 caballos. Un sub que se mueve bien, eso sí, si quieres ir en curvas rápidas, este no va a ser tu coche. He dejado un ratillo el aviso para que veáis que es bastante intrusivo, muy intenso, ¿vale? Tenemos que entrar en configuración, en la asistencia a la conducción y desactivar el aviso sonoro, ¿vale? Pero luego también tenemos el aviso de monitorización, el monitor de conductor, que es esta cámara, que es muy preciso, bastante preciso diría yo, porque a la media mirada que estés mirando la pantalla, por ejemplo, él ya te avisa que te concentres, así que es algo muy útil a nivel de seguridad, pero la intensidad del aviso puede resultar bastante incómodo, porque puedes ir mirando un poco el paisaje mientras vas en carretera abierta y te resulta algo incómodo, ¿no? Pero bueno, lo pudimos desactivar, aunque siendo el grupo Renault, yo creo que aquí Mitsubishi, Nissan podrían tener el botón mágico de Renault, que es esa desactivación acústica, al menos pulsando 2 veces el botón de 360 de ayudas. Y nada, este coche pues tiene una suspensión de 20 centímetros de altura al suelo, una suspensión que cruzas y el coche tiene buenos apoyos, buscando siempre el nivel de confort. Sobre asfalto como fuera de él, el coche tiene un comportamiento, diría yo, exquisito. Pero se nota que el coche está hecho para hacer kilómetros, ir mucho por autovía. La verdad es que se siente más a su aire, ¿no? Pero sin renunciar plenamente a que puedas salir del asfalto cuando quieras, porque vas a tener un muy buen comportamiento. Vamos a pasar al modo normal.
tenemos el modo Eco también y el modo Asfalto. En el modo Eco va a buscar siempre el menor consumo y mayor autonomía, por supuesto, de kilómetros, y en normal el coche va un poco más a su aire sin llegar a los puntos extremos de potencia, pero vas a tener un buen desarrollo. A ver, hablando ya un poco de tema de consumos, autonomías, pues estamos ahora mismo en 1138 kilómetros en todos estos días, marcando un consumo combinado de 6,9, un consumo bastante bueno. En algunos momentos sí que es verdad que pudimos hacer un poco menos, entre unos 6,1, 6, hemos tocado también, pero en uso totalmente normal del coche, así que la media sí que nos ha dado 6,9, y a nivel eléctrico sí que estamos en unos 22 kilovatios hora, que me parecen un poco altos, y esto también, si vamos en autovía, también se resiente un poco más, ya que el coche es pesado, es voluminoso, la aerodinámica también penaliza un poco, pero bueno, está bien. A nivel de frenada tenemos una parte de recorrido inicial para la regeneración, pero sin ningún problema. Aquí también podemos activar el modo regenerativo de pedal, que nos activa el One Pedal, el coche frena automáticamente, y podemos elegir los modos también de modo eléctrico. Incluso podremos cargar, que no es lo lógico, la batería con el motor, ¿vale? Tenemos una tapa de recarga con carga tipo Meneques para carga alterna, y también tenemos carga rápida pero con conector CHAdeMO, un conector que cada vez se ve menos en los cargadores, pero bueno, aquí Mitsubishi seguramente, eso espero, pueda retomar un poco ese tema y buscar una alternativa y huir del CHAdeMO. La carga rápida es hasta 50 kilovatios y la carga alterna con un poco menos de 5 kilovatios. Esto igual os pongo aquí los datos con los tiempos de recarga, y nos ofrece, según la marca, entre 80 y 85 kilómetros, y a nosotros nos ha dado más cercanos a los 80, 78 en todo momento, pero una alternativa bastante buena gracias a la capacidad de la batería, y que es un coche que en el momento, si vamos cargando ahora la batería con el motor, los consumos suben un poco, así que es poco recomendable, pero si necesitas cargar la batería porque vas a entrar a una ciudad y no tienes momento de cargar, tienes esa opción. A nivel de sonido de motor, el motor térmico, el motor gasolina, en el momento que vamos muy a muerte, siempre suena un poco, pero al ser un 4 cilindros y una buena insonorización interior, el coche se mantiene bastante bien, bastante acorde. Buena disposición de cuadro de instrumentos, de puesto de conducción, todo con muy buena lectura, tenemos muy buena visibilidad, y es un coche que se hace fácil de conducir. Un volante que también, al tener las levas, podemos jugar un poco con la respuesta de la aceleración, y por supuesto también tenemos una parte un poco filtrada para saber lo que pasa sobre el asfalto, pero lo que sí nos interesa es fuera del asfalto. Se hace bastante ameno y fácil de llevar este coche fuera del asfalto también. Bueno, como habéis visto ya, este Mitsubishi Outlander mantiene esa esencia pura del todoterreno, eso sí, adaptado a los días de hoy, donde se busca mayor confort, mayor capacidad de poder usarlo en viajes de manera confortable, con buenas autonomías, pero sobre todo tener ese nivel de lujo y de buen equipamiento. Aquí el Outlander se mantiene muy en el espíritu del ADN de la marca de los tres diamantes, pero con un poco menos de capacidad bestial de todoterreno. Sin embargo, se comporta muy bien, tiene una buena altura al suelo. Este acabado Kaiteki quizás sea el menos recomendado si quieres hacer un off-road más intensivo, ya que las gomas, al ser un perfil bajo, son totalmente contraproducentes. Además de llevar una llanta 20, son muy bonitas, pero tienes que tener un poco más de cuidado para no pinchar. Sin embargo, en el acabado inicial tenemos esa alternativa con una goma un poco más apta, e incluso podrías tocar un poco el tipo de goma con un poco más de taco, más de todoterreno mixto, y que puedas tener un plus más en ese sentido. Pero este motor, con la parte de eléctrica en ambos ejes, te ofrece una alternativa todoterreno bastante interesante. Estamos hablando de 46.000 euros de partida hasta los 58 que cuesta esta versión Kaiteki 4x4. Una opción híbrida enchufable muy interesante, con buena autonomía eléctrica y un equipamiento, como habéis visto, sin tener que reprochar nada, incluso con modelos premium.
Muy bien por Mitsubishi, ya que ha vuelto con buena nota, ya que este modelo ya estaba un poco desfasado desde el 2013, ya iba dando mucho de qué hablar con respecto a sus competidores, pero ya Mitsubishi ha traído, eso sí, unos años después, ya que en América ya se vendía hace mucho ya este modelo, esta versión, pero esta generación llega en este año para ofrecernos las alternativas acostumbradas de la marca de los tres diamantes. Agradecemos a Mitsubishi España la sesión de este Outlander y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal y dejarnos vuestro like. Por supuesto tendréis la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en la próxima entrega. Adiós.